Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Marcos 15, 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula El discípulo secreto. El discípulo secreto. El poder que una persona puede tener cuando valientemente se pone de parte del Señor es uno que no podemos imaginar, hermanos. Vemos ese mismo tipo de valor en el pasaje que hoy vamos a estar considerando para la enseñanza. En estos versículos, Jesucristo ha dado su vida en la cruz del Calvario. Su cuerpo roto y ensangrentado cuelgan sin vida y muerto. Las multitudes se van. Su madre María y Juan abandonan la escena de su muerte. Los soldados se preparan para salir del Calvario. Es una triste escena de muerte, dolor y tristeza. Hay mucha gente llorando. Hay mucha gente triste y desilusionada alrededor de la cruz del Calvario. Sin embargo, de la oscuridad de ese momento sombrío en el Calvario, brilló la luz de un alma valiente. De todas las personas ahí, un hombre estaba dispuesto a identificarse con Jesucristo. Un hombre estaba dispuesto a reclamar y ver por el cuerpo del Señor. Es el hombre que quiero que consideremos en esta ocasión, José de Arimatea. La valentía de José de Arimatea es un desafío para los creyentes de todas las épocas. Es un desafío también para nosotros. Sus hechos heroicos nos llaman y exigen que también nos pongamos de parte del Señor. Hoy quiero predicar sobre este discípulo secreto. Quiero que consideremos su carácter. Quiero que también meditemos en el ocultamiento de su persona y finalmente en su valor. Quiero que permitan que estas características de la vida de este gran hombre nos hablen y nos desafíen en nuestro caminar con el Señor. Y en primer lugar, consideremos su carácter, el carácter de este discípulo secreto. Los 4 escritores de los evangelios nos hablan de este hombre llamado José. Sus descripciones revelan a un hombre de carácter e integridad. José tiene un carácter que vale la pena estudiar, que vale la pena emular, de ser posible. En primer lugar, el texto nos ha dicho que este hombre es de un lugar llamado Arimatea. Por eso se le conoce como José de Arimatea. En tiempos del Antiguo Testamento la ciudad se llamaba Ramá o Ramataim. Está ubicada a 33,000 kilómetros al noreste de Jerusalén y fue la ciudad natal del profeta Samuel. Pero además de ser de Arimatea, este hombre era una persona muy rica. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 27, en el versículo 57, que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Entonces era un hombre rico.
En Marcos capítulo 15, versículo 43, dice que era un miembro noble del concilio. Esto nos habla de su posición en la sociedad. La posibilidad que él tenía para comprar una costosa tumba en el jardín cerca de la ciudad de Jerusalén confirman precisamente que se trata de un hombre muy rico. En Isaías capítulo 53, en el versículo 9, ahí hablando acerca de Cristo, se nos dice que su cuerpo fue puesto en una tumba de ricos, como dice la palabra de Dios para todos. Jesús fue sepultado, según Isaías 53, 9, en una tumba de ricos. ¿Por qué? Porque José de Arimatea era un hombre rico. En Lucas capítulo 23, en el versículo 50, a este hombre se le llama bueno y justo. La palabra bueno significa útil, provechoso. Era un hombre con el que se podía contar. Por su parte, la palabra justo quiere decir íntegro, recto. Fue un hombre que honró la palabra de Dios lo mejor que pudo durante el resto de su vida. José poseía buen carácter moral y dio un excelente ejemplo religioso. Era un hombre con integridad religiosa, a diferencia de otros hombres de su época. En Marcos capítulo 15, en el versículo 43, según la Nueva Versión Internacional, se le llama miembro distinguido del consejo. Él era un miembro que se distinguía del consejo. La palabra consejo nos dice que José era miembro del Sanedrín. Este cuerpo de 70 miembros era el cuerpo gobernante supremo del pueblo de Israel. Ellos poseían el máximo poder en todos los asuntos de la religión judía y en diferentes aspectos de la vida social. Era un hombre inmensamente poderoso, influyente. Ese fue el mismo cuerpo que condenó a muerte a Jesús. Él estaba ahí. Él estaba ahí cuando el Sanedrín condenó a muerte a Jesús y al parecer, mis hermanos, él no estaba de acuerdo. Pero aún así dice la Biblia que era un hombre distinguido en ese consejo. La palabra distinguido significa que está en una buena posición. Es lo que quiere decir distinguirse, estar en buena posición. Era un miembro influyente y respetado por esos hombres que estaban ahí. Literalmente José era un líder entre los líderes. Estoy totalmente seguro que era un hombre muy conocido y respetado, incluso por los líderes más celosos de la religión judía, como los fariseos, los saduceos o los escribas. Era un hombre influyente. Pero también la Biblia nos dice que este hombre estaba esperando el reino de Dios. Esto significa que José, como Simeón y Ana, quienes confesaron su fe en Jesucristo en el templo cuando Jesús era un bebé, nos dice que este era un hombre con una fe genuina en la palabra de Dios. José era más que un judío religioso. Su fe era real y buscaba y anhelaba la llegada del Mesías, del reino de Dios. Era lo que él estaba esperando siempre, era algo que estaba siempre en su corazón. Déjenme decirles esto. La mayoría de los líderes judíos poseían una religión que estaba muerta. Era de lengua su religiosidad, no era una religión práctica que afectara sus vidas realmente. Negaron a Dios por la forma en que vivían y por la forma en que practicaban su religión. Pero José, a diferencia de toda esa gente, era un verdadero creyente. Él sí tenía fe. Él poseía una fe viva que afectó la forma en que tomó sus decisiones para el futuro. José de Arimatea poseía muchas cualidades que lo hacían sobresalir. Es el tipo de persona que hubiera sido un gran miembro de cualquier iglesia y sin duda alguna hubiera sido un gran amigo nuestro. También poseía algunas características que deberían ser ciertas en cada cristiano, en cada persona hoy en día. Nadie de seguro, hermanos, en esta sala, nadie provenimos de Arimatea. Eso es imposible, ¿verdad? Que lo podamos tener nosotros.
Nadie tampoco aquí es miembro del Sanedrín judío, mucho menos. La mayoría de nosotros nunca seremos ricos, como lo era José de Arimatea. Pero aún así todos podemos esforzarnos por poseer el mismo tipo de cualidades morales y espirituales que José demostró durante toda su vida. Por ejemplo, no podemos ser de Arimatea, no podemos ser parte del Sanedrín, no podemos ser ricos quizás, pero podemos ser buenos y justos, como era José de Arimatea. Buenos y justos. Nunca podemos ser buenos en el sentido de ser perfectamente justos, pero podemos ser como José, es decir, dispuestos y listos para servir al Señor en todo momento. Nunca podemos ser buenos dentro de nosotros mismos, quizás por las diferentes circunstancias que rodean nuestras vidas, pero podemos, como José, ser personas íntegras que viven vidas limpias para la honra y para la gloria de Dios. Así que, aunque no podemos ser de la misma ciudad, no podemos ser de la misma raza, no podemos tener su riqueza, pero sí podemos imitar sus cualidades morales y espirituales siendo buenos y justos. Todos podemos ser como José si podemos poseer una fe genuina en el Señor Jesucristo. Lo que hizo diferente a José fue su fe en el Señor Jesucristo, hermanos. No es que a él lo educaron bien, porque todos esos hombres del Sanedrín eran bien educados. Toda la gente recibe educación buena, hay mucha gente, pero no todos son buenos y rectos como José de Arimatea. Para ser buenos y rectos como José de Arimatea, se requiere tener temor en el Señor, y eso es lo que separaba a José de los religiosos muertos que vivían a su alrededor. Esos hombres religiosos, todo lo que tenían eran sus rituales, sus reglas, su manera de ser santurrona, ¿verdad? Su apariencia, su hipocresía. Pero José, por otro lado, poseía una fe viva que cambió su futuro. Ahora, para que lo recuerden hoy, la religión y las buenas obras nunca van a poder salvar un alma. La salvación no depende de las buenas obras que hagamos, de obras de justicia. La salvación depende únicamente de Jesucristo, a quien cuando rendidos a su voluntad nos rescata y nos da una vida nueva. Si bien nunca podremos ser como José en todos los aspectos de su vida, podemos ser como él en las formas más importantes para nosotros. Podemos poseer los buenos rasgos de su carácter en nuestras vidas, podemos ser salvos por gracia y podemos vivir fielmente en Cristo. En segundo lugar, hay un aspecto oscuro en la vida de José de Arimatea, porque él se oculta como discípulo. Él es el discípulo secreto. José de Arimatea era un líder judío, y aunque era creyente en el Señor, él abrazó la verdad de que Jesús era el Mesías largamente esperado que vendría a salvar a Israel. Yo no sé exactamente cómo llegó José a su fe en Jesucristo. Podemos estar seguros de que tuvo muchas oportunidades de ver y escuchar a Jesucristo en persona. Quizás había sido enviado por el Sanedrín para investigar más acerca de la vida radical de este hombre de Galilea. Quizás José había escuchado mientras Jesús enseñaba sobre el reino venidero de Dios y el camino de salvación. Tal vez José de Arimatea escuchó a Jesús cuando denunció la religión muerta de sus conciudadanos. Quizás José estuvo ahí cuando Jesús realizó algunos de sus milagros, sanando enfermos, leprosos y resucitando muertos. No cabe duda de que José escuchó los testimonios de muchas personas que fueron ayudadas y ministradas por el Señor Jesucristo. Y eso llevó a José de Arimatea a concluir que Jesucristo era lo que decía ser, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, mientras José era creyente, mantuvo su fe en Jesucristo en secreto. Vean lo que dice Juan capítulo 19 en el versículo 38.
Juan capítulo 19 en el versículo 38. Dice ahí la palabra del Señor, hablando acerca de José de Arimatea y su fe. Dice la Biblia: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. ¿Qué dice ahí sobre José? José de Arimatea era discípulo, cosa que nadie se imaginaba. Usted lo podía ver ahí parado oyendo a Jesús. Usted lo podía ver ahí parado viendo sus milagros. Usted lo podía mirar ahí escuchando las enseñanzas, pero sin decir nada, ni en contra ni a favor. ¿Por qué? Porque él era discípulo. Él creyó en Jesucristo. Él tuvo fe en Jesucristo, pero en secreto, porque tenía miedo de los judíos. José era creyente, pero tenía miedo de lo que le pasaría si los otros líderes religiosos se enteraban de su fe. No sabemos cuánto tiempo creyó José en Jesús, pero sí sabemos que se opuso a los esfuerzos del Sanedrín para condenar a muerte a Cristo. Vean lo que dice Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 en el versículo 51. Dice la Biblia, cuando Jesús está siendo sentenciado a muerte, Lucas 23, versículo, vamos a leer desde el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido ¿en qué cosa? En el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, José de Arimatea no estuvo de acuerdo en el juicio que se le hizo a Jesucristo. No estuvo de acuerdo en que fuera condenado a muerte. No estuvo de acuerdo en el complot que se armó para juzgar a Jesús. Él era creyente, hermanos. Él era un discípulo. José era un hombre rico, pero no estaba dispuesto a pagar el precio de identificarse con Jesucristo. Ahí quiso. Ahí dijo, no estoy de acuerdo. No está bien lo que estamos haciendo, pero no decía que Jesucristo era el Hijo de Dios. No se atrevía a eso. No estaba dispuesto a pagar ese precio. José tenía muchas cualidades muy encomiables, pero su fracaso en declarar públicamente su fe en Jesús no es una de ellas. En este aspecto de su vida, José no es alguien a quien queremos imitar. Lamentablemente, hay muchos creyentes que no están dispuestos a ser buenos y justos como José, pero sí están dispuestos a encajar en ese perfil de ser discípulos secretos, ocultos. Están tan profundamente encubiertos que pueden ser identificados como hijos de Dios, pero en secreto. Sus vecinos no saben que son salvos. No saben. Sus amigos, sus compañeros de trabajo no saben que son cristianos. Sus familiares a veces no saben que son cristianos. Si los observara día tras día, incluso habría poca evidencia de que sean salvos, porque nunca se les ve hablando de la Biblia, nunca se les ve cargando una Biblia, nunca se les ve compartiendo la palabra de Dios con amigos, vecinos, familiares o conocidos. Llevan un cristianismo secreto. Sus vidas no son tan diferentes incluso a las del mundo. No asisten regularmente o fielmente a la iglesia. Asisten poco. Usan algo del mismo lenguaje y hacen las mismas cosas que los perdidos a su alrededor. Ocultan intencionalmente su fe porque tienen miedo de lo que la gente va a decir sobre ellos. Tienen miedo a que se vayan a burlar de ellos. Tienen miedo a que los vayan a criticar o a censurar por hablar acerca de Cristo.
Dice Proverbios capítulo 29 en el versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos pena de identificarnos con Jesucristo, caemos presos, hermanos, en la hipocresía. El miedo a los demás es una trampa que atrapa al tímido, aunque sea un cristiano. Cuando silencia su testimonio, usted puede obstaculizar la causa de Jesús. Cuando puede evitar que nos pongamos de pie con valentía y declarar nuestra fe, puede evitar que otros vengan al conocimiento del Evangelio. El miedo es una trampa que debemos evitar a toda costa. Si somos salvos, no seamos discípulos silenciosos y temerosos. Tomemos una posición de valentía por Dios, quien nos salvó. Abramos nuestra boca y alabemos su gloria y su misericordia delante de los hombres. Demos testimonio en voz alta de que nos redimió del infierno, nos perdonó y cambió la historia total de nuestras vidas. Nuestro testimonio por Él es algo que Dios espera, hermanos. Es algo que Dios está esperando, que demos fe, que demos testimonio. Y de hecho es algo merecido. Él es digno de ser proclamado. No podemos hacer nada mejor que declarar abiertamente nuestra fe, nuestro amor y nuestra lealtad al Señor Jesucristo por su gracia, por su amor, su misericordia, su perdón y su salvación. ¿Cuántos entonces de nosotros trabajamos en el servicio secreto? Los que trabajan en el servicio secreto no deben ser descubiertos. Siempre están encubiertos, siempre están aparentando algo que no son. Nosotros debemos renunciar al servicio secreto de Dios para servirlo pública y abiertamente como es digno. Sin embargo, José no se queda estancado ahí, porque así como tiene esas cualidades positivas y esta negativa, finalmente José se sobrepone a ese miedo y entonces vemos el valor que él tiene. José, hermanos, había comprado una tumba cerca de la ciudad de Jerusalén que algún día iba a utilizar. Las tumbas excavadas en las rocas, hermanos, eran sumamente caras. Eran como algunos panteones que hay por aquí que son muy caros, ¿verdad? Que a ver si me compro yo un pedazo de esos. Porque luego va uno y lo echan allá a un panteoncillo allá donde luego llueve y se van los cadáveres. Cada uno ahí se lo come un perro al último. Entonces hay unos panteones muy costosos que hay que estar pagando mensualidades, ¿verdad? Con arbolitos y pasto y toda la cosa. Bueno, pues en este tiempo, en esta época, tener una tumba excavada en las rocas era algo bien costoso. Era muy caro. Solo los muy ricos podían permitirse una sepultura de esa naturaleza. Esa tumba sería el monumental para hablar de la riqueza, de la dignidad de la persona que era sepultada ahí. Para dar testimonio de su poder, dar testimonio de sus logros durante la vida. Esa tumba fue diseñada para declarar la gloria del que era sepultado ahí. Pues cuando José de Arimatea vio a Jesús morir en la cruz, sus prioridades cambiaron radicalmente, hermanos. Ahí cambió él. La cruz fue la conversión total de este hombre. Lo que la vida de Jesús no pudo hacer, lo que la enseñanza, la instrucción, los milagros y todas las cosas que José vio, lo que nada de eso pudo hacer, la muerte de Jesús en la cruz lo hizo. Cuando José vio morir a Jesús ese día, tomó una decisión. No se iba a callar más. Ya no iba a esconder más su fe. Cuando Jesús estaba muerto, José de Arimatea fue valientemente a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de terminar la muerte,
Él dijo, ahora voy por su cuerpo y lo voy a pedir a la máxima autoridad. Así que cuando Pilato comprueba que Jesús está muerto, y de hecho se sorprende que tan rápido haya muerto, le concede el cuerpo a José, le permite que se lo lleve y José de Arimatea lo entierra o lo sepulta en esa tumba en la roca. Déjeme decirle algo acerca de esto, porque aquí me llama la atención la actitud de estos dos hombres. Si usted se fija allí en Marcos donde leímos, fíjese algo interesante. Marcos capítulo 15, versículos 43 y el 46. Fíjese este contraste que hay aquí, que sin duda alguna no es accidental. Dice Marcos 15, 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Luego dice el 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Fíjese todo lo que está haciendo. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Qué tenemos ahí? José de Arimatea pide, pero cuida y trata con ternura el cuerpo del Señor. Para él era algo precioso, que merecía ser tratado con la máxima compasión, cuidado y dignidad. ¿Qué era para Pilato el cuerpo de Jesús? Ese es el otro contraste. El cuerpo de Jesús era simplemente un cadáver más. Para Pilato, el cuerpo de Cristo era un pedazo de basura que había que desechar, hermanos. Eso era todo, carne muerta. Pero para José de Arimatea, el cuerpo de Jesús era muy valioso e importante. Los judíos ya habían hecho un trato con Pilato de que los cuerpos serían bajados de la cruz porque se acercaba la Pascua. Si usted lee con cuidado en Juan capítulo 19, usted se va a dar cuenta de que ellos le dicen, pues necesitamos bajar esos cuerpos de ahí pronto porque el día siguiente era la Pascua y los judíos querían que los cuerpos fueran bajados y eliminados antes de que amaneciera el día santo. ¿Qué hizo Pilato ante eso? Ordenó a los soldados que quebraran las piernas de los hombres crucificados. Con las piernas rotas, los condenados ya no podían levantarse para exhalar aire. Porque mientras están ahí clavados en la cruz, hermanos, la agonía intensa se pone muy terrible para la respiración. Pero cuando les quebraban las piernas, pues era imposible exhalar aire, inhalar. Sin esa habilidad morirían en cuestión de minutos, rápido. Entonces los soldados tomaron un mazo de madera y rompieron las piernas de los moribundos con golpes brutales en las rodillas. Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. Se sorprendieron cuando le iban a dar ahí con el mazo, ¿verdad?, en las rodillas. Dijo, pero ya está muerto. Y entonces, para confirmar su muerte, le clavaron una lanza en su costado, de donde la Biblia dice que brotó agua y sangre. Ese hecho señaló que la muerte ya había ocurrido porque el plasma y las plaquetas en su sangre ya estaban separadas. Por eso esa reacción. Ahora, nuestro texto base en Marcos 15:43 dice que José entró osadamente a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y mire eso, ¿entró cómo? ¿Con qué actitud? Entró osadamente. Esto es interesante. La palabra osadamente describe la manera. Significa estar lleno de valor. Pilato no se sintió cohibido. Pilato no tuvo vergüenza.
lleno de valor, dijo: quiero el cuerpo del maestro. Usted tiene que recordar que este hombre había tenido miedo de asumir abiertamente su posición como discípulo de Jesús, hermanos. Ahora, habiendo visto a Jesús morir en la cruz, ¿qué hace? Se llena de valor. Entra en presencia de Pilato y pide el cuerpo. Pilato se asombra de que Jesús ya esté muerto. Manda llamar al centurión, quien confirma el hecho de que Jesús está muerto, y entonces Pilato entrega el cuerpo a José, y él junto con Nicodemo comienzan los preparativos para sepultar al Señor. Por cierto, hermanos, pareciera que Nicodemo fue influenciado por el valor de José de Arimatea, porque Nicodemo también era un discípulo, pero oculto. Él fue a buscar una vez a Jesús, pero de noche, para que nadie lo viera. Pero ahora que ve a José con valor, pues él también se llena de coraje. Y estuvo ahí ese día, sin duda, cuando Jesús fue crucificado, porque tenía que ir una delegación del Sanedrín a dar fe del evento para observar la muerte de Jesús. Probablemente ahí estuvo Nicodemo, ahí estuvo José de Arimatea y algunos otros. Y esos hombres llegaron al Calvario representando una religión muerta, pero volvieron representando al Señor Jesucristo vivo. La muerte les dio valor. La muerte del Señor les dio valor. Ahora, como les dije en el versículo 46, vemos la manera en que José trata el cuerpo de Jesús. Compró una sábana, lo quitó de la cruz, y esto es importante, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba acabado de una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto quiere decir que José y Nicodemo trataron el cuerpo del Señor con tierno cuidado, preparándolo de la mejor manera que pudieron para el entierro. Habrían lavado su cuerpo de esa sangre que tenía y luego lo envolvieron en tiras de lino fino. Entre las capas de lino se habrían aplicado al cuerpo las diversas especies aromáticas, los perfumes. Todo esto se habría hecho deprisa porque las sombras de la oscuridad estaban por dominar el día. Cuando Jesús murió en la cruz, José ya no estaba preocupado por su gloria, hermanos. Ya no estaba José de Arimatea preocupado por su persona, por su posición, por su respeto. Ahora está animado para dar un paso al frente y declarar abiertamente que cree en Jesucristo. Declara su fe pidiendo abiertamente el cuerpo. Luego él y Nicodemo van a bajar el cuerpo del Señor de la cruz, lo llevan por las calles de la ciudad sin importarles quién los vea, preparan el cuerpo y colocan en la tumba y ponen una piedra ahí sellada. ¿Sabe qué? Esto se oye muy sencillo, ¿no? Vengo, pido el cuerpo, lo bajo de la cruz, lo envuelvo en una sábana, lo llevo por la calle hasta la sepultura. Esto se ve muy sencillo, hermanos, pero no lo es. ¿Por qué? Porque José necesitó de mucho coraje para ir ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Déjeme decirle algunas cosas que José tuvo que enfrentar para ir a pedir el cuerpo, para bajarlo de la cruz, para llevarlo por la calle y finalmente sepultarlo. En primer lugar, como miembro del Sanedrín, José podría haber sido expulsado por Pilato, quien probablemente todavía estaba enojado por el encuentro que había tenido con ellos anteriormente. En segundo lugar, al identificarse con un hombre que había sido ejecutado por traición, en este caso Jesucristo, que fue sentenciado por traición y blasfemia, José podría haber sido implicado como traidor al imperio romano. En tercer lugar, cuando José se identificó con Jesús, habría sido prontamente expulsado del Sanedrín, cosa que él tenía miedo. En cuarto lugar, el judío común y corriente también se habría vuelto contra él. No habrían entendido a este hombre identificándose
con un hombre que había sido condenado a la cruz por blasfemo, por traidor y por falso Mesías. ¿Quién en su sano juicio y en la posición de José se involucra con un falso Mesías? José habría perdido dinero, habría perdido poder, habría perdido prestigio, había perdido popularidad y aún más, hermanos. Cuando baja el cadáver de la cruz, él está tocando un cadáver. Se está exponiendo a la contaminación que la ley prohibía. José pagó un alto precio, finalmente, por tomar el valor de identificarse con Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo por ser discípulos de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, para que usted vea nada más el precio que hay que pagar así de entrada. Usted dice, yo soy discípulo de Cristo. Ah, sí, vamos a ver. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si seguimos leyendo, hermanos, pues la cosa se pone más complicada todavía. Se pone más complicada, porque aquí Jesús dice, pues si usted quiere ser mi discípulo, si usted quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Fue lo que hizo José de Arimatea. Ya dejó de pensar en sí mismo, dejó de pensar en sus intereses, dejó de pensar en su posición, dejó de pensar en los riesgos que había al identificarse con Cristo. Él quería venir en pos de Él y dijo, me niego a mí mismo, tomo su cruz y lo sigo. Entonces Mateo 16, 24 ahora nos dice a nosotros que si queremos ser discípulos de Cristo tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo Nicodemo, empezar a negarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en el reino. José de Arimatea quería eso. Ser un auténtico discípulo de Jesús es vivir una vida de vergüenza, hermanos. Fíjese esto que le estoy diciendo. Ser un auténtico discípulo de Jesús es vivir una vida de vergüenza. Es vivir una vida en la que renunciamos a nuestros derechos y a nuestra voluntad. Es negarse a sí mismo entregándose a la voluntad de aquel que murió para redimirnos y darnos el perdón de nuestros pecados. Es vivir una vida que está fuera de sintonía con el mundo que nos rodea. Es vivir una vida tan radicalmente diferente que el mundo nos mira con odio. El mundo nos mira con desprecio. El mundo nos mira con desconfianza e incomprensión. Eso es el costo por hablar abiertamente de que somos discípulos de Cristo. Mis hermanos, cuando yo termino el sermón ahí en ese versículo, es un lugar triste para terminar un sermón, ¿no? Jesús está muerto. No me gusta terminar ningún sermón dejando a Jesucristo en la tumba. No me gusta ver un crucifijo. Jesús ya no está en la cruz, afortunadamente, y Jesús no está muerto. Jesús está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, nuestro pasaje se cierra con Jesús siendo puesto en la tumba. La piedra es rodada contra la puerta. Todos piensan que la historia ha terminado y que el sueño ha terminado. Jesús está muerto y sus esperanzas y sueños han muerto con él. Hay muchos desanimados en ese preciso momento. José de Arimatea y Nicodemo se alejan y se van a casa. Juan toma a María y se la lleva con él.
Un par de mujeres toman su lugar fuera de la tumba y se sientan a mirar un rato lo que está pasando, y dice el versículo 47 que miraban dónde lo ponían. Marcos 15:47. Miraban dónde lo ponían. La palabra miraban significa que no podían apartar los ojos del lugar. Se ve una sensación de tristeza, de desilusión. Después de un tiempo vino la oscuridad y ellos también abandonaron la tumba donde había sido sepultado el cuerpo del Señor. Cuando llegamos al final de ese texto, hermanos, es viernes. Pero la semana no se para ahí, porque luego viene el sábado y finalmente llega el domingo. Un día como hoy, domingo, primer día de la semana, para cuando estas mujeres regresan para terminar los preparativos del cuerpo de Jesús, se llevan una gran sorpresa porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Esa triste escena de la sepultura no es el final de la historia. Es simplemente el comienzo, sabiendo que Jesús se levantó de entre los muertos para garantizar todas y cada una de las promesas que ha hecho. Pero antes de terminar con la lección, hermanos, quiero hacerles algunas preguntas de reflexión. ¿Qué tipo de discípulo es usted? Tal vez usted no sea un hombre rico o pobre, de una ciudad importante, quizás no tenga propiedades, quizás no sea una persona influyente, pero ¿qué tipo de discípulo es usted? Lo más importante. ¿Es usted un discípulo expresivo? ¿Es usted un discípulo audaz en su testimonio? ¿Es usted el tipo de discípulos que no puede quedarse con la boca callada cuando se trata de hablar de Jesús? ¿Tiende a contentarse por miedo a lo que otros dirán? ¿Es usted esa clase de discípulos que está oyendo lo que la gente dice de Jesús, lo que la gente dice de Dios, y usted se queda calladito para no tener problemas, para no meterse con nadie, para respetar a los demás? ¿Quiere ser políticamente correcto, aunque sea cristianamente incorrecto? ¿Es usted un discípulo de acuerdo a la estatura de Jesús? Mis hermanos, para dejar de ser un discípulo secreto, se requiere rendir nuestra vida y nuestra voluntad al Señor, como lo hizo José de Arimatea. Ahora lo sabe. Ahora tiene la muestra, ahora tiene el ejemplo. Lo único que resta entonces es que pongamos manos a la obra para dejar de ser el discípulo secreto. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.